personas lo interpretan y dicen, comentaristas de la palabra, dicen que la palabra evangelio realmente significa, gloria a Jesús, el que anuncia un mensaje, una buena noticia. Y nosotros reconocemos a través de la Biblia que aquel que vino desde el cielo a anunciar una buena noticia se llama Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro servidor, nuestro gran y consolador. A ese Espíritu Santo también nos ayuda, pero Jesús ciertamente ha venido a darnos ese mensaje. Para que un mensaje sea llevado a algún sitio se necesita el mensajero, y ese mensajero ha sido Jesucristo, el cual también se encuentra en este lugar, se encuentra en esta mañana aquí esperando que nosotros continuemos alabando, glorificando su nombre, y que también escudriñemos su escritura, pues en ella dice esta misma que podemos encontrar la vida eterna, que es a través de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Cuántos damos gloria a Dios en esta mañana? Yo quisiera en este momento que cada uno de nosotros nos estemos ubicando en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Vamos a estar hablando bajo el tema, bendito sea Jesús, llamado a ser servidores. Alabado sea Jesús. Llamados a ser servidores. Libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Alabado sea Jesús de Nazaret. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Todo aquel que pueda también colocarse de pie para reverenciar la palabra, lo hace en el nombre de Jesús. Aquel, gloria a Jesús de Nazaret, bueno, como en esta mañana hemos dicho, que lo tenga, puede decir amén. Alabado sea Jesús. Entonces leemos la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Repetimos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos al Señor. Padre eterno, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, nuestro Dios, nuestro Salvador, en este momento agradecemos, Señor mi Dios amado, porque usted es bueno, usted es maravilloso, usted es grandioso, Señor amado. En esta hora, Padre Celestial, nosotros pedimos que usted ministre en nuestras vidas conforme a su voluntad, conforme a esa voluntad divina de Dios para con nosotros, con motivo, Señor amado, de que nosotros podamos comprender su palabra, Señor amado. Abre el entendimiento espiritual en este momento para que nosotros podamos captar en el nombre de Jesús de Nazaret el mensaje que usted quiere dar a nuestras vidas, Señor amado, siendo usted, Señor, el dador de la fe, de la vida, Señor, siendo usted, Señor amado, el que ha enviado el Consolador, llamado Espíritu Santo, para que Él nos guíe toda verdad. Pedimos que en esta hora, Señor, sea usted que hable a través de Él, para bendición de nuestras vidas, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea Jesús de Nazaret. El Señor ha venido para servir y no para ser servido. Qué bueno es el Señor, qué grandioso es nuestro Dios, que aún Él estando allí en su trono maravilloso, allá en esa gloria infinita, en esa condición de Dios, pudo mirar hacia abajo, mirar hacia lo más bajo, alabado sea Jesús de Nazaret, de su gloria, y pudo vernos a nosotros y decir, bueno, allá hay unas personas, hay seres humanos que tienen necesidad, y yo quiero ir a servirles, a mostrarles cómo ellos deben de andar, cómo ellos deben de caminar, cómo ellos deben de hacer en su vida, siendo el Señor ejemplo en todo, sobre todas las cosas. Alabado sea Jesús de Nazaret. Dios no tenía necesidad de venir, pero Él tuvo esa gran misericordia, como dijo el mismo libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que por ese amor Él envió a su Hijo. Y por ese amor, alabado sea Jesús de Nazaret, nosotros conocemos a Jesús nuestro Señor, y por eso tenemos también salvación a nuestras vidas. Bendito sea Jesús. Cuando nosotros vemos
cada uno de los evangelios, nosotros podemos notar ciertamente que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Hay en algunos casos en los cuales nosotros podemos encontrar pasajes bíblicos que donde Jesús, a medida que Él va caminando, se le van presentando diferentes momentos en los cuales también hay personas con distintas necesidades físicas, primordialmente espirituales, necesidades también hablando de enfermedades, de muerte, otras enfermedades muy graves, alabado sea Jesús de Nazaret, que conducen a las personas, alabado sea el Señor Jesús, a la muerte. Entre esas nosotros vemos grandes obras del Señor, por lo menos en el caso de Lázaro, cuando vemos que aquella persona había muerto y ya tenía varios días de muerto, ya varios días en el sepulcro, y aún Él con su gran poder, con su gran misericordia, Él hacía grandes maravillas y pudo resucitarlo, sanó a la mujer del flujo de sangre, sanó a los ciegos, a los paralíticos, a los endemoniados, le dio liberación. Pues Él estaba sirviendo un mensaje, estaba sirviendo una esperanza para el hombre, para la mujer. Pues el hombre y la mujer ya se encontraba perdido, se encontraba apartado de la presencia de Dios, no conocía a Dios, y aún los mismos religiosos, aquellos que tenían las escrituras en ese momento, se habían apartado y no conocían a Dios, no sabían cuál era la voluntad de Dios, y por eso vino nuestro Señor Jesucristo a aclarar el camino, a saber cuál era la voluntad de Dios y a servirnos en cuanto nosotros necesitábamos de Él, primordialmente ese mensaje maravilloso del Evangelio, alabado sea Jesús de Nazaret. Jesús vino a servir y no a ser servido. Cuando nosotros vemos ese mismo capítulo de Marcos, del Evangelio de Marcos, alabado sea el Señor Jesús, nosotros podemos notar allí hablando de Marcos capítulo 10, pero ahora en este caso versículo 35, el inicio de ese pasaje que nosotros hemos leído, ciertas cosas que acontecieron, ciertos hechos que acontecieron, donde hubieron ciertas palabras que aún, alabado sea Jesús de Nazaret, vinieron y causaron cierta polémica dentro de los creyentes de la iglesia que se encontraban en ese momento. Nosotros vemos el mismo título que los traductores de la Biblia colocaron, de las Escrituras colocaron a lo que fue, bendito sea Jesús de Nazaret, ese pasaje, diciendo la petición de Santiago y de Juan, la petición de Santiago y de Juan. Voy a leerlo aquí rápidamente, pues dice: entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queremos que nos haga lo que pediremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Alabado sea Jesús de Nazaret. Cosas difíciles le pidieron al Señor. Y a veces hay creyentes y hay cosas que pedimos a Dios que son difíciles, y a veces hay gente que pide cosas que a veces no se pueden ni siquiera dar, y que llevan un proceso, alabado sea Jesús de Nazaret, el cual no corresponde ni siquiera a decisión humana, y aún ni siquiera a decisión del mismo Jesús, sino del Padre. Él lo dijo en esa oportunidad. Pero cuando nosotros vemos el pensamiento de estas personas, de Santiago, gloria a Jesús de Nazaret, Jacobo, y de Juan, alabado sea Jesús de Nazaret, nosotros podemos ver que ellos estaban buscando en ese momento establecer o al menos asegurar su futuro en el momento en el cual ellos estaban tomando este nuevo camino, el camino de salvación, el camino de Jesucristo, un evangelio donde ellos decían: nosotros queremos, Señor, que en tu gloria, en el tiempo postrero, nosotros estemos uno de un lado y el otro del otro lado. Nosotros queremos asegurar nuestra integridad, nuestro bienestar futuro y también nuestra estabilidad. Que nosotros tengamos una posición en el momento en el cual nosotros seamos recompensados por las cosas que nosotros estamos dejando por seguir. Alabado sea Jesús de Nazaret. El hombre de naturaleza siempre busca satisfacer o se preocupa, alabado sea Jesús, por su bienestar individual como persona. Por eso nosotros vemos que diferentes personas, especialmente en nuestro país, en este momento lo estamos viviendo, que hay personas que con sus hechos, a pesar de que están
afectando a otras personas. Ellos no les importa que otras personas por sus hechos estén siendo afectados y que muchas personas por sus decisiones puedan estar pasando hambre. Aquel que se lleva el efectivo de Venezuela y lo vende en la frontera no sabe, o al menos sí lo sabe, pero no le importa que aquella persona que está en ese país y que no se dedica a lo mismo que él se está dedicando, vaya a pasar por momentos difíciles. Y de la misma manera, aquel que toma aquella cantidad de alimentos, los lleva al extranjero, los vende allá, no le importa que las personas que estén allí en ese colectivo, en este caso nuestra nación, se vean afectados por la escasez de alimentos y muchos tengan que pasar hambre por causa de que ellos están llevándose el alimento, llevándose el efectivo, llevándose diferentes cosas a los países vecinos con motivos de ellos tener una ganancia propia sin importarle el semejante, sin importarle el colectivo, sin importarle la comunidad, pues ellos están pensando en ellos mismos. Nosotros cuando vemos esta petición prácticamente nosotros entendemos de que ellos estaban preocupados por su bienestar propio y no por el bienestar de todos los discípulos, alabado sea Jesús, sino de ellos internamente. Y nosotros podemos ver que estas personas ciertamente estaban preocupados por esto. Y una de las cosas, una de las recomendaciones que nosotros podemos dar en esta mañana para aquellas personas que de verdad, alabado sea Jesús de Nazaret, estén preocupadas por su vida, es que se acerquen a Jesús, que se acerquen a Dios, a ese maravilloso Creador, el cual Él promete grandes cosas, y que aunque nosotros tengamos que dejar cosas acá sobre la faz de la tierra, Él nos dará grandes bendiciones en el tiempo postrero. Tal vez no sea el estar al lado derecho o al lado izquierdo del Señor, pero sí el estar con nuestro Dios y que nosotros participemos de esa gloria postrera. Alabado sea Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. Alabado sea Jesús de Nazaret. Bien, nosotros cuando anotamos también los evangelios podemos ver allí que en el libro de Mateo el escritor, el evangelista Mateo lo señala de otra manera. Dice que aún que no fueron ellos directamente los que hicieron esta petición, sino que su madre fue la que intercedió ante Jesús para ellos. Alabado sea Jesús de Nazaret. Pues esto me hace recordar a aquellas personas y aquellos niños que aún desde niños son bastante consentidos, nosotros lo decimos de esa manera, y a medida que ellos van creciendo no se les inculca la manera en la cual ellos deben ganarse las cosas para que, o la forma en que deben actuar para ganar, para obtener ciertas cosas espiritualmente y también terrenalmente como seres humanos. No se les inculcan los valores de que hay que trabajar para que nosotros podamos tener cosas, sino que a medida que ellos van creciendo, quizás por la buena posición que muchas familias pueden tener, todo lo que piden se lo dan sin decirle que no en muchos casos. Y eso va creando en el niño, en la persona, en el joven y aún posteriormente en el adulto, una condición de que todo lo que ellos desean, ellos lo tienen que obtener sin necesidad de esforzarse para ello. Ellos estaban diciendo, nosotros, ella decía, esta mujer decía, yo quiero que lo pongas uno a la derecha, otro a la izquierda. Sin decir, hay que dar algo por ello. Ellos no preguntaron nada en ese momento. Jesús sí le respondió y le dijo en ese momento, gloria a Jesús, que ellos no sabían lo que estaban pidiendo, pues no habían entendido el mensaje ni la obra que Dios estaba haciendo. Ya Jesucristo venía manifestando cuál era la voluntad de Dios, ellos no la habían entendido. En ese momento esos discípulos no habían entendido el Evangelio, pues Jesús le dijo, vosotros no sabéis lo que pedís. Vosotros no sabéis lo que pedís. No habían entendido el Evangelio. Por eso el mismo apóstol comenta allí en sus cartas, en sus epístolas, que nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir, pues pedimos para nuestros propios deleites. Pero bueno sea el Señor que ha enviado a Jesús, al Espíritu Santo, para que Él interceda por nosotros con súplicas, con gemidos que nosotros no conocemos, pero que realmente tienen una comunicación directa con Dios, que le revela nuestra necesidad para que Dios ciertamente nos dé lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos de Jesús, pero es necesario que nosotros discernamos y aprendamos a comprender, gloria a Jesús de Nazaret, cuáles son nuestras necesidades primordiales en nuestra vida. Alabado sea Jesús. En ese momento la necesidad era que ellos entendieran el Evangelio y que no se preocuparan por la posición que posteriormente ellos iban a tener. Alabado Jesús de Nazaret. Jesucristo le dijo en ese momento, hay cosas que no me competen a mí, hay cosas que le competen
al Señor, hay cosas que le competen a Dios, al Padre, en las cuales yo mismo no puedo intervenir. Jesucristo con gran sabiduría pudo responder en ese momento, y hay veces que los creyentes piden diferentes cosas que a veces no competen ni siquiera a los pastores, ni a los ministros, ni a otros hermanos. Pues hay cosas que le competen directamente al mismo Dios, en las cuales nosotros no podemos intervenir. Hay cosas en las cuales, decisiones que Dios toma, en las cuales nosotros no podemos intervenir como seres humanos, y en el momento en que nosotros queramos intervenir, nos veremos encontrados y nos veremos topados con un Dios que es real, que es poderoso, y que nosotros no podemos hacer nada para cambiar las decisiones que Él ha tomado. En este caso, un ejemplo claro, Jesucristo o Dios ya ha tomado la decisión de que este mundo ha de pasar y que es necesario que haya una tierra nueva y haya un cielo nuevo en el cual van a morar aquellos que esperan a Jesús de Nazaret. Y nosotros, por más que queramos, no podemos cambiar esa decisión, sino que tenemos que integrarnos a la visión de Jesús, a la visión de Dios, a la visión del Evangelio, de ese mensaje de buenas nuevas, para que nosotros más bien, en lugar de querer quedarnos en este sitio, podamos participar de la gloria postrera. Alabado sea el Señor Jesús de Nazaret. Hay cosas que no le competen ni siquiera al mismo Jesús, sino que le competen al Padre, y Él toma esas decisiones. Alabado sea Jesús de Nazaret. Nosotros nos sujetamos a ella en el nombre de Cristo. Esa petición, nosotros vemos allí que esa petición que hicieron estos discípulos causó ciertos problemas en la iglesia en ese momento, en los demás discípulos del Señor. Pues dice que ellos se molestaron diciendo: oye, estos sí son frescos, estos vienen llegando también igual que nosotros, y ya quieren colocarse en una posición semejante a la de Dios. Pues le estaban diciendo: yo quiero estar a tu derecha, yo quiero estar a tu izquierda. Prácticamente le estaban diciendo: quizás no tenga la misma autoridad que tú, pero sí quiero tener una posición importante en el reino de los cielos. Y los discípulos en ese momento se molestaron, causó problemas. Hay decisiones en los creyentes que causan problemas en las mismas congregaciones, que causan problemas. En una oportunidad nosotros hablábamos sobre esa influencia que tienen los creyentes sobre los demás creyentes, y sobre todo cuando son líderes. Hay decisiones que influyen para bien, pero también influyen para mal. Un líder puede influir de una forma positiva, pero también puede influir de una forma negativa. Influencia de forma positiva cuando el mismo apóstol Pablo decía: sé imitadores de mí, igual que yo Jesucristo, que como yo de Jesucristo. Alabado sea Jesús de Nazaret. Y esas influencias negativas, aquel mismo ejemplo que cuando vemos que cuando Pedro tomó la decisión de regresar atrás, los demás discípulos también le siguieron, y dicen que luego volvieron a pescar, volvieron a todo lo que estaban haciendo, y se olvidaron totalmente del Evangelio, se olvidaron de lo que Jesús había hecho y lo que había prometido y lo que había dicho que iba a hacer posteriormente, que era su resurrección. Hay decisiones dentro de la iglesia que pueden ser para vida, pero también pueden afectar, alabado sea Jesús de Nazaret, a una colectividad, a una congregación, a una iglesia. Y por eso cada creyente, al momento de hacer peticiones, al momento de tomar decisiones, debe consultar con la palabra para saber si realmente lo que va a hacer, lo que está pidiendo, está conforme a la Escritura. Pues es necesario que nosotros nos ayudemos los unos a los otros, porque para eso el Señor también nos ha dejado, para ayudarnos los unos a los otros, y no pensar en nuestro beneficio propio, sino en el beneficio de toda una iglesia y de esas almas que han de añadirse. Alabado sea Jesús de Nazaret. Cuando nosotros pensamos y queremos tomar decisiones que aún a veces no nos competen directamente a nosotros afectamos a muchas personas, afectamos a las congregaciones, afectamos a las iglesias, y por esa afectación muchas personas podrían volver atrás. La iglesia podría entrar en un estado de gloria a Jesús de Nazaret, de no avance, de estancamiento, en el cual esto costaría, no digo que sea imposible, pero sí costaría un poco llevar nuevamente a la iglesia a seguir adelante, a un crecimiento, a un avance. Pues alabado sea Jesús de Nazaret, necesitaríamos la ayuda de Dios, y para ello se necesita la humillación, se necesita que nosotros nos humillemos delante del Señor. Pues el mismo Señor lo aclaró cuando dijo, aclarando el Señor y conociendo los pensamientos de ellos, alabado sea Jesús, Él aclaró el orden divino. Jesucristo dijo allí más adelante, Él dice: el que quiera ser mayor, sabiendo de que
vamos a decirlo de esta manera, ellos querían ser mayor que los demás discípulos que estaban allí. Su misma madre influía en eso, y es allí cuando nosotros también vemos la influencia de las madres. Tenemos que tener en cuenta también de que a veces las madres abogan por la voluntad de los hijos y no de la de Dios, pero tenemos que tener en cuenta que primero que los propios hijos y los familiares se encuentra Dios. Por eso dice la misma Escritura que el que no dejare a padre, a madre, a hijo, a esposa, todas las cosas por seguir a Jesucristo no es digno de él. Pues la voluntad de Dios está sobre toda cualquier decisión humana y sobre cualquier requerencia o cualquier necesidad o cualquier deseo humano que no vaya conforme a la Escritura ni que vaya conforme a la palabra de Dios ni la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Él les dijo: el que quiera ser mayor es necesario que sea siervo de todos. ¿Por qué él dice esto de esta manera? Pues Jesús lo dice de esta manera, pues porque los discípulos que se molestaban, porque ellos habían pedido este tipo de cosas, él pudo notar, discernir en aquel mismo momento que ellos también querían una gran posesión. Entonces llegó el punto en el cual ninguno se habían crecido tanto que ninguno quería estar por debajo de los demás. Y por eso Jesús tuvo que decir: el que quiera ser mayor de todos, bueno, tiene que ser siervo de todos los que estamos acá. El que quiera ser mayor tiene que ser siervo de todos, porque el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que hacerse el más pequeño, tiene que humillarse hasta lo más bajo, para que Dios, viendo esa humillación, pues la misma Biblia dice que si nosotros somos fieles, aún siendo humillados en lo poco, Dios nos va a exaltar hasta lo alto, hasta lo grande. Pues es necesario la humillación en nuestra vida delante de Dios y para con nuestros hermanos, para que nosotros sirvamos a ellos y ellos puedan, bendito sea Jesús de Nazaret, también disfrutar de estas cosas. El que quiera ser mayor de todos tiene que ser el siervo de todos. Alabado sea Jesús de Nazaret. Cuando nosotros hablamos de servicio, hablamos de este tipo de cosas, allí es donde empieza un poco la incomodación en muchos creyentes. Pues hay personas que están acostumbrados de que en la vida anterior a la que vivimos actualmente como creyentes, todo se ha hecho o se nos hacía conforme a lo que nosotros queríamos. Sobre todo esto pasa en muchas personas que tienen grandes posiciones económicas. Pues nosotros vemos el mismo ejemplo de aquel joven, dice el joven rico que llegó a Jesús, dice: yo he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud. Jesús le dijo: bueno, te falta algo, te falta servir, vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Dice que él no quiso servir, no quiso servirle ni participar de las cosas, despojarse de lo que él tenía para ayudar a los demás. Dice que él se levantó entristecido y se fue, y no pudo alcanzar, quizás, ojalá, posteriormente él pudiera haber alcanzado lo que es la salvación, pero al menos en ese momento su decisión fue el no servir a Dios, el no servir a sus hermanos, el no humillarse hasta lo más profundo, pues él quería seguir siendo alto, sí quería seguir siendo grande, sin tener esa gloria a Jesús de Nazaret, esa necesidad o esa vocación, ese deber de humillarse hasta lo más bajo. El que quiera ser mayor en esta iglesia tiene que ser el siervo de todos. Alabado sea Jesús de Nazaret. Y ciertamente Dios nos da ejemplo en ello. Dios nos da ejemplo en ello, y Jesucristo, gloria a Jesús de Nazaret, nos ha dado ejemplo de servicio. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Gloria a Jesús. Jesucristo, viendo el pensamiento de ellos, él tuvo que aclarar esta situación que se estaba allí presentando. Y no solamente él, sino que los discípulos posteriormente entendieron lo que significaba el servir y entendieron estas cosas. Pues uno de ellos, llamado el apóstol Pablo, alabado sea Jesús de Nazaret, un hombre lleno de grandes posesiones económicas. Se dice que pertenecía al Sanedrín judío en ese momento, y que tenía aquellas personas que estaban allí dentro de esta organización, tenían posiciones económicas bastante fuertes, y era uno de los religiosos que se había instruido a los pies de uno de los más importantes intérpretes de la escritura y religiosos en aquel momento, llamado Gamaliel. Alabado sea Jesús de Nazaret. Dice que era un hombre influyente, un joven bastante importante en el pueblo de Israel, y él dice que daba también
La Escritura nos señala que él tenía gente a su cargo, pues dice que él iba de camino a Damasco y personas iban con él, alabado sea Jesús de Nazaret, y él alabado sea el Señor Jesús de Nazaret, tenía personas a su cargo, él daba ciertamente mandatos y daba ciertamente órdenes, alabado sea Jesús de Nazaret, pero posteriormente nosotros vemos a un apóstol Pablo que habla diferentes cosas, hablando de la humillación, de la humildad, de tal punto que pareciese que este hombre, honestamente, como la misma Biblia lo expresa, dejó todo por seguir a Cristo y cambió totalmente su forma de pensar y su forma de ver las cosas. El apóstol Pablo exhorta al creyente a tener el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual dice que se despojó y tomó forma de siervo. Nosotros lo podemos ver en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 hasta el 8, que dice de la siguiente manera, Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, cada uno de ustedes creyentes, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús de Nazaret, que a su vez dice, el cual siendo en forma de Dios, teniendo las grandezas que en el reino de los cielos, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él mismo tomó la decisión de despojarse, alabado sea Jesús de Nazaret, de toda la gloria que tenía con un motivo. Él dice, gloria a Jesús de Nazaret, sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo. Y cuando hablamos de siervo no hablamos del animal, sino hablamos de servidumbre, hablando de servir, como él mismo lo explicó estando en vida y allí dicho en los evangelios. Hecho semejante a los hombres, se colocó en forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alabado sea Jesús. Cuando yo hablo de este tipo o cuando podemos hablar de este pasaje, a mí se me viene a la mente en aquella oportunidad cuando escudriñamos la palabra y hablamos en el libro de los Salmos capítulo 8, cuando decíamos aquella frase o aquella oración que dijo el salmista hablando sobre la grandeza de Dios, dijo, oye Señor, al ver las estrellas, las lunas y todo lo que hay, hechura de tus dedos. Nosotros hablamos en aquella oportunidad y decíamos que hay cantidades de estrellas que tienen un tamaño que para nosotros es totalmente inmedible. Algunas de ellas, pues muchas han sido descubiertas y tienen cantidades de tamaño muchísimo, millones y millones de veces más grandes que la misma Tierra. Y dice el salmista dijo en aquella oportunidad que eso eran hechuras de los dedos, de las manos de Dios. Así nosotros podemos comparar, hablando de lo que decía el salmista, pues él había entendido la grandeza de Dios, de que Dios es un Dios que no se puede medir. Su grandeza es tan grande que aún mismo la misma Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies, que la grandeza de Dios es muy grande. Y dice el apóstol, entendiendo también la Escritura y bajo la revelación divina de nuestro Señor a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, de que Dios, Jesucristo, no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que a sí mismo, porque nadie podía hacerlo, nosotros no podíamos humillarlo de esa manera, sino que él a sí mismo tomó esa decisión de humillarse y ser en forma de hombre. ¿Para qué? Para servirnos a nosotros. Jesucristo nos dio ejemplo de todo, y aunque hayan estrellas muchísimo más grandes, y en que Dios es muy grande, de tal manera que nosotros mismos no podemos medirlo, porque Dios es inmedible, el tamaño de Dios es inmedible, aún sobrepasando cualquier estatura promedio, como es la de los alemanes y los holandeses, que es la más alta, que su estatura promedio es aproximadamente 1 metro con 82 centímetros, que es lo promedio entre esas personas, que son una de las razas o una de las comunidades más grandes a nivel hablando de altura sobre la faz de la tierra. Alabado sea Jesús de Nazaret. Jesús es mucho más grande que eso, mucho más grande que el sol, que las estrellas, que el universo, que todo lo que existe, y él tomó esa decisión para, alabado sea Jesús de Nazaret, servirnos a nosotros. Y él nos dice a través de la Escritura, alabado sea Jesús de Nazaret, que él ha venido para servir y para darnos ejemplo de todas estas cosas. Bendito sea Jesús. Uno de los hechos maravillosos
podemos decir grandioso, aunque muchas personas no entiendan, alabado sea Jesús, el significado. Yo tampoco lo entendía muy bien hasta que en este momento voy a compartir un escrito que una persona me añadió, alabado sea Jesús, me dio hace unos días atrás. Era el hecho en el cual Jesús lava los pies de los discípulos. Jesús lava los pies de los discípulos. Es algo que nosotros recordamos y creo que es uno de los pasajes más sobresalientes ya cerca de la muerte de Jesús, así como las grandes gotas de sangre que salían de él, de su sudor, eran como grandes gotas de sangre, así como es el hecho en el cual él lavó los pies de los discípulos. Fue un hecho muy impactante, tanto que en muchas iglesias aún se practica, donde en el momento en el cual se va a realizar la Santa Cena, hermanos hacia otros hermanos lavan los pies, y muchas personas no entienden el significado de esto. Yo particularmente tampoco lo entendía, alabado sea Jesús, pero yo en ese momento puedo interpretar por la Escritura, o podemos interpretar por la Escritura, de que Jesús toma la decisión de hacer esto, porque primero tendríamos que entender o recordar que en aquel momento no existía el asfalto como nosotros lo vemos acá sobre nosotros. Ellos estaban tomando la Santa Cena, y resulta que a medida que las personas iban caminando, sus pies, sus sandalias se iban ensuciando, y lo más común o lo más lógico era que las personas, aún saliendo de un sitio a otro, cuando llegaran a ese sitio tuvieran los pies totalmente sucios, porque se habían llenado de polvo, de la suciedad que había en las mismas calles, las cuales no tenían asfalto, y era necesario que en aquel lugar en el cual ellos iban a participar de la Santa Cena, alguien le lavara los pies a los demás. Pero podemos interpretar por la Escritura de que estoy seguro que los discípulos se estaban viendo unos a otros, y pues en ellos estaba eso de ser mayor uno que el otro, y había esa falta de humildad en sus vidas. Y estoy seguro que Jesús tal vez esperó que alguno de ellos viniera y dijera: yo les voy a lavar los pies, pero ninguno tomó la decisión. O sea que su altivez en ese momento fue de tal punto, de tal manera, que ninguno, alabado sea Jesús de Nazaret, decidió lavar los pies. Vamos a citarlo bíblicamente en el libro de Juan, capítulo 13. Vamos a leerlo allí. Juan 13, 4, 5 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomó una toalla y se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Alabado sea Jesús de Nazaret. Jesús en ese momento nos dio ejemplo de humillación. Pues normalmente se acostumbraba que en los momentos en los cuales ellos llegaban, o unas personas llegaban a ciertas casas y llegaba alguien importante, las personas, las dueñas de esa casa, llamaban a sus servidores, a sus siervos, digamos, algunos pueden interpretarlo esclavos o servidores de la casa, para que lavaran los pies de aquellos que venían llegando. Pues era un acto también de estima hacia la persona. Jesús esperó que los discípulos hicieran eso, pero ninguno tomó la decisión, pues en su corazón había altivez, y ninguno quería colocarse por debajo de los demás. Ninguno quería colocarse por debajo de los demás. En ese momento, sucede de que Jesús comienza a enjuagar los pies de algunos de los discípulos, cuando llega el punto en el cual se encuentra con un hombre el cual era sobresaliente, que a veces ni pensaba mucho antes de actuar ni decir las cosas, como era el apóstol Pedro, alabado sea Jesús de Nazaret. Dice que el apóstol Pedro, en el versículo siguiente, en el 6, entonces vino a Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas luego lo entenderás. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Alabado sea Jesús de Nazaret. Nosotros vemos eso y nosotros decimos: ay, no, no quería en ese momento Pedro que el Señor le lavara los pies, pero eso tiene un trasfondo, tiene un significado mucho más allá, que es el que quiero compartir y el que una persona también me ayudó a comprender a través de un escrito, de un libro. Pues esto es una amiga que le regalaron un libro, y creo que son de adventista, de una iglesia adventista, pero ella estaba hablando o leyendo este libro y me dijo: mira, Gabriel, conseguí algo aquí
que yo no entendía, no sabía que eso era así, y yo lo quiero compartir contigo. Yo le tengo una foto a la parte de ese fragmento y se los voy a decir en este momento. Recuerdo que de niño, dice el escritor, observaba a los hombres mientras se lavaban mutuamente los pies en el rito de humildad, justo antes de la cena del Señor. Entonces no entendía el significado de lo que hacían. Su verdadero significado se me escapaba incluso después de ser bautizado y de empezar a participar con otros jóvenes de mi edad. Durante un tiempo fuimos misioneros en Pakistán, habla el escritor del libro. Allí empecé a entender por qué Pedro le dijo a Jesús: no me lavarás los pies jamás, en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 8, como hemos leído en esta mañana. En Pakistán es común la expresión mostrarle a alguien los zapatos. Dice además el escritor, es una manera de desprecio por las otras personas. Es el insulto más grave porque se considera que los pies es la parte más vergonzosa del cuerpo. Por eso Pedro no podía permitir que Jesús tocara sus pies. Alabado sea Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús de Nazaret. Además dice, añadiendo algo más, el escritor dice, no hace tantos años derribaron la estatua de Saddam Hussein que permanecía en pleno centro de Bagdad, en la capital de Irak. Si vio las imágenes, tuvo que darse cuenta de que había un hombre que corría justo a la estatua y la iba golpeando con sus zapatos. El mensaje era claro, expresaba lo que sentía por el dictador caído. Poco antes del fin de su mandato, George Bush, el presidente de Estados Unidos, visitó Bagdad. Durante una rueda de prensa, uno de los periodistas asistentes arrojó sus zapatos contra él, mas con la intención de mostrarle su desprecio, que deseaba golpearlo. Alabado sea Jesús de Nazaret. O sea que a nuestras vidas hay cosas que nosotros no comprendemos, y el acto que Jesús hizo en ese momento estaba diciendo, es por eso que el apóstol Pablo, cuando ahí en el libro de Filipenses dice lo de humillarse hasta lo sumo, hasta lo más bajo, decía eso, porque Jesús tomó decisiones de humillación hasta lo más bajo. Pues acabamos de leer que ese tipo de culturas que tienen los asiáticos, Medio Oriente, hacia allá, alabado sea Jesús de Nazaret, el zapato o el pie tipifica un acto vergonzoso o al menos de desagrado hacia las personas, y que solamente los tocan aquellos que son servidores, pues se consideran, o al menos en la casa se consideran tener una posición mucho más baja que los jefes de casa. Por eso es que nosotros entendemos en este momento que Pedro le dijo, no me limpiarás los pies jamás. Y Jesús le dijo, Pedro, pues es que lo que yo hago en este momento, tú no lo entiendes, pero posteriormente tú lo comprenderás. Posteriormente tú lo comprenderás. Alabado sea Jesús de Nazaret. Y él le dijo, entonces fue cuando Pedro dijo, Señor, no solamente mis pies, sino mis manos, de mi cabeza, limpia, lávame todo. Y el Señor le dijo, no, es necesario que yo te lave solamente los pies, diciéndole, es eso lo que yo quiero hacer, humillarme hasta lo sumo, humillarme hasta lo más bajo, con motivo de ser ejemplo para ustedes en el momento de servir a los hermanos, de servir a los demás. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 13, ahora versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pues ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Nosotros somos llamados, hermanos, a servir, a ser servidores de la cruz, de nuestros hermanos, de todos aquellos por cuanto nosotros busquemos el beneficio espiritual de ellos en todo momento. Y Jesús no fue el único ejemplo de ese llamado a ser servidor en la Escritura. Nosotros, a medida que podemos ir escudriñando la Escritura, nosotros encontramos diferentes personas que han servido a los demás y que aún en muchas oportunidades han tenido que despojarse de beneficios
individuales y despojarse de comodidades individuales para llevar el beneficio, el servir o llevar cierta gracia, cierta bendición a muchas personas. Como el ejemplo de José, nosotros vemos el ejemplo de grandes servidores como fue José, y que ese ejemplo, él estaba bien cómodo allá en la casa de su padre. Dio una vuelta a todo lo que sucedió, alabado sea Jesús de Nazaret, y nosotros conocemos todo lo que sucedió. Él fue vendido como esclavo. Posteriormente la gracia de Dios lo llevó a la casa de uno de los principales de aquella nación, y aún de los mismos cercanos a los mismos gobernantes, a los faraón de aquel entonces. Y vemos que José se caracterizó en toda su vida por ser un servidor. Y dice que confiado en Dios y haciendo todo de corazón, todo lo que hacía José prosperaba. Cuando estuvo en la casa de Potifar, alabado sea Jesús, dice que la casa prosperaba. Cuando fue atacado por el enemigo, y dice que fue a la cárcel, aún injustamente, la cárcel prosperaba porque José servía, era un servidor. Y dice que aún después de esto fue servidor del faraón, y fue servidor también de Egipto. Y no solamente ellos, sino que esto permitió, alabado sea Jesús de Nazaret, que sus servicios a una colectividad, a unas personas, alabado sea Jesús de Nazaret, llevara a la salvación del mismo pueblo de Israel, a la salvación, y que ellos no murieran por causa del hambre, alabado sea Jesús, de ellos y de todo, de toda esa comunidad, de toda esa región. Bendito sea Jesús de Nazaret. Y hace días se hablaba en este lugar sobre las similitudes que habían entre José como servidor y también entre Jesucristo como Dios, y había muchas, y entre ellas se encuentran estas, que así, y se mencionó en esa oportunidad, que así como José fue instrumento para salvar al pueblo de Israel, así Jesucristo también fue instrumento para salvar a toda una humanidad. Y por eso nosotros en esta mañana le damos gloria al Señor, y le invito que le invite y que le dé fuerte las palmas a Cristo Jesús. Amén. Así como José, nosotros vemos el caso de Josué, servidor de Moisés, que posteriormente tuvo una gran bendición en su vida. Vemos a Nehemías, vemos a Esdras y la reconstrucción de las murallas, de los muros de Israel. Vemos a los mismos apóstoles, posteriormente fueron servidores, de tal manera que los mismos discípulos, entendiendo posteriormente el mensaje, entendiendo ese mensaje divino de Dios, ellos luego se despojaron de todo, y ellos mismos decían: Señor, hemos dejado todo por servirte, hemos dejado todo para seguirte, para servir en tu obra. Bendito sea Jesús de Nazaret. Y uno de los grandes ayudadores y servidores que nosotros tenemos en este momento, que se llama el Espíritu Santo, pues la misma Biblia señala diciendo de que Él ha venido para ayudarnos, Él ha venido para servir a nosotros, de ayuda, para que nosotros podamos ser guiados a toda verdad, ser guiados por la buena escritura y por la guianza de nuestro Dios, y según la voluntad de nuestro Jesucristo. Ahora bien, nosotros como creyentes también tenemos que ser agradecidos con Dios, pues a nosotros nos sirvieron primero. Jesús nos sirvió a nosotros. Ahora, en agradecimiento, nosotros también tenemos que ser servidores de Él. Y quiero compartir con ustedes una anécdota, o digamos una pequeña historia que en una oportunidad pude ver en internet, pude leer en internet. Se llamaba El náufrago y la gaviota. Trata de un hombre de Estados Unidos, decía el nombre porque creo que era una historia real, no lo recuerdo en este momento porque fue hace bastante tiempo, donde decía que había un hombre, entre el náufrago y la gaviota, la historia comentaba de que había un hombre que todos los días iba al supermercado y compraba diferentes peces, y esta persona se iba día a día a lo que era un puerto, a una playa, a un sitio donde estaban muchas gaviotas, y dice que las alimentaba, siempre les daba alimento a las gaviotas, les tiraba allí esos peces para que ellos comieran,
Y eso lo hacía todos los días de su vida, año tras año lo hacía. Y resulta que en una oportunidad un hombre también constante, a la misma hora que él iba a ese sitio y siempre en esa situación, este hombre hacía cierto ejercicio físico, y este hombre, viendo la constancia del hombre y cómo este hombre todos los días traía pescados, en un baldecito y se las tiraba a las gaviotas, le creó en él una gran incógnita, y dijo dentro de sí, este hombre, ¿por qué lo hace todo el tiempo? Y porque hasta que continuaron los días, lo seguía viendo que hacía la misma rutina todos los días, a la misma hora, y él, no aguantando la curiosidad, se le acercó al Señor y le dijo, amigo, yo quiero hacerle una pregunta, porque durante años, durante muchos días, durante mucho tiempo, y yo he visto la constancia de usted. Yo normalmente paso por aquí a esta hora, estoy cerca acá, y yo siempre lo he visto durante mucho tiempo, que usted trae siempre un baldecito lleno de peces, de pescado, y usted alimenta las gaviotas. Mi incógnita es, ¿qué lo lleva a usted a hacer eso? Dice que en ese momento esa persona, ese amigo que era el que alimentaba las gaviotas, le dijo, yo voy a contarte una historia. Yo era capitán de un barco, y en una oportunidad sufrí un naufragio, fui atacado, mis barcos fueron atacados y yo sufrí un naufragio, y me encontré durante muchos días de un lado al otro sin poder tener rescate de mi vida. A medida que iban pasando los días, se iba acabando el alimento que nosotros teníamos de reserva. Muchas personas comenzaban a quejarse, algunos eran pocas personas, pero las personas que estaban allí comenzaron a quejarse, los acompañantes de él. Llegó el momento en el cual no teníamos ya alimento, no teníamos cómo obtener algún alimento, cómo adquirirlo, cómo obtenerlo, no había salvación para nuestras vidas, pues ya estábamos dispuestos a morir, nadie estaba cerca de nosotros y podía vernos para rescatarnos. Pues fue cerca de la Segunda Guerra Mundial que se cuenta esta historia, y todo estaba congestionado el mundo. Él se encontraba allí afectado por esa misma guerra, en naufragio, y resulta que estando ya en el barco, dispuesto a morir, pues no había alimento, dice el hombre que una gaviota llegó al barco en el cual se encontraba y se posó cerca de ellos, se estuvo cerca de ellos, y la gaviota se dejó tomar sin colocar ninguna resistencia. Ellos tomaron la gaviota, la mataron, ingirieron la carne que pudieron de ella, y con sus intestinos hicieron anzuelos, hicieron carnada, usadas también con algunos anzuelos que improvisaron en ese momento. Les sirvió esa gaviota para lo que fue alimentarse por cierto momento, y con esa misma parte de esa gaviota que no servían para ingerirlo ellos, pero sí servía para adquirir peces, lo usaron para pescar. Y eso esta acción de esta gaviota, este sacrificio que hizo, le llevó a él a que pudieran seguir obteniendo alimento, hasta que llegó el momento de que lo consiguió un barco y le brindó la ayuda para ser rescatado. Entonces el hombre añade en el escrito que había leído que por eso él día a día se siente agradecido con esa gaviota que sacrificó su vida con motivo de que ellos siguieran viviendo y tuvieran una esperanza, aunque sea por algunos días más. Y ahora, en agradecimiento, él todos los días tomó la decisión de ir todos los días a alimentar a las gaviotas, pues recordando lo que esa gaviota en ese momento había hecho por él. Era agradecido. Alabado sea Jesús de Nazaret. El motivo del agradecimiento de cada creyente, de cada cristiano, es el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos demostrárselo al Señor? Pues sirviéndole, siendo servidores de Él. Pues Él ya nos sirvió a nosotros. Ahora nosotros, en agradecimiento y por ese sacrificio maravilloso que hizo en la cruz del Calvario, nos toca a nosotros ser agradecidos con Él y servirle.
En una oportunidad escuché a alguien diciendo que el cristiano que no sirve, no sirve. El cristiano que no sirve, no sirve. Porque nosotros hemos sido llamados a ser servidores. Y el que no es servidor, lamentablemente, no sirve para nada. No sirve para nada. Puede ser desechado. El que no, gloria a Jesús de Nazaret, el que no sirve es un desagradecido. No es agradecido con el Señor. Alabado sea Jesús. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice de la siguiente manera: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Usted y yo en esta mañana, y sé que anteriormente también lo he escuchado, hemos aprendido de que nosotros hemos sido llamados para ser servidores. Ahora, a partir de este momento y a partir desde que usted leyó esa palabra, nosotros, si no lo hacemos, nos es contado como pecado. Hemos sido llamados, hermano, a ser servidores de Jesús, a ser servidores de Dios. Pero nosotros podemos también decir lo siguiente: ¿cómo nosotros podemos servir a Dios? ¿Cómo nosotros podemos ser servidores de Dios? Alabado sea Jesús de Nazaret. Bueno, nosotros podemos servir a Dios sirviendo también a nuestros hermanos. Nosotros podemos servir a Dios sirviendo a nuestros hermanos. Pues el mismo Señor dijo en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 40, de la siguiente manera: el que le hace esto a alguno de mis pequeños, a mí me lo hace. Eso quiere decir que si nosotros servimos a nuestros hermanos, nosotros le estamos sirviendo también a nuestro Dios. Cuando nosotros le brindamos una mano ayuda, una mano ahí de ayuda a nuestro hermano, nosotros se le estamos brindando directamente a nuestro Dios. Pues Él dice: me viste en aquel momento haciendo un reclamo, porque Dios estaba reclamando en ese momento: me viste desnudo y no me vestí, me viste enfermo, oye, no me atendiste tampoco, me viste pasando hambre, me viste en necesidad y no te importó. Pero Él dice: pero si tú lo fueras hecho, o si ustedes lo hacen, el que se lo hace a uno de mis pequeños, me lo hace a mí. Eso quiere decir que nosotros podemos servir a Dios sirviendo a nuestros hermanos. Por eso Él mismo explicaba en ese momento en el cual nosotros leímos que si alguno quería ser entre todos el más grande, tenía que servirle a todos. Pues si le servía a todos, también estaba sirviendo a Dios. Alabado sea Jesús. El mismo Señor allí relata y dice, gloria a Jesús de Nazaret, a través de la Escritura, que bueno, que el que hace uno de estos, a uno de estos, se lo hace al Señor. Y el mismo Pedro en una oportunidad dijo en su carta, añadió diciendo que el que no ama lo que ve, ¿cómo va a amar a lo que no ve? Y el que podemos también interpretarlo, que el que no sirve, al que ve, al que está aquí cerca de nosotros, ¿cómo va a servirle a Dios? No puede servirle a Dios de ninguna manera. Eso quiere decir que nosotros hemos sido llamados a servirle a Dios a través de ¿qué? De la servidumbre o de la humillación que nosotros podemos tener hacia nuestros hermanos, hacia aquel que está hacia nosotros. Nosotros tenemos que servirle al que usted ve a su lado, nosotros tenemos que servirle a cada uno de los que está allá. Usted ha sido llamado para servirme a mí y yo también he sido llamado para servirle a todos ustedes, y así también hacia cada uno de los que nosotros están a nuestro lado. Hemos sido llamados para ser servidores y no para ser servidos. Amén. Alabado Jesús. Cuando el cristiano comprende esto, añade a su vida una altura espiritual. Pues Jesucristo, cuando estaba hablando allí, dijo mayor. Cuando utiliza la palabra mayor, utiliza una palabra de superación personal. El que aprende a servir a los demás y no preocuparse por sí mismo, se supera individualmente, tanto espiritualmente delante de Dios como también como persona. Porque cuando nosotros como persona recibimos ese valor o ese valor de servir a los demás, se inculca en nosotros nos sentimos bien. Gloria a Jesús de Nazaret. Es bueno nosotros preocuparnos por nosotros mismos, pero no sé si a usted le ha pasado también una oportunidad. Estaba ya en esa blica, mi mamá me había preparado una arepa rellena allí, yo iba a desayunar, eso fue hace bastante tiempo, antes de casarme, estaba allí, mi mamá me había preparado una arepa para comer, para desayunar, y en ese momento yo vi una persona de la calle, era lo que nosotros llamamos un indigente, una persona tomada por el alcohol, pero se veía que estaba en ese momento, estaba en su sano juicio, iba caminando y yo veía que se iba agarrando la barriga.
Y dentro de mí sentí algo que dijo, oye, ese hombre tiene hambre. Pero yo veía la arepa y yo decía, yo también tengo hambre. Entonces, oye, le iba a meter el primer mordisco a la arepa y algo, y no me dejaba. Yo, oye, ese hombre tiene hambre. Y, yo no hallaba qué hacer. Hasta que yo dije, no puedo, esto no lo puedo hacer. Agarré, envolví la arepa y me le pegué atrás al Señor, llevaba un poquito lejos, corrí hasta donde estaba y lo toqué y le dije, mira amigo, ¿tiene hambre? Oye, no he comido. Le dije, toma, aquí tiene una arepa. Y se la di, el hombre, oye, gracias, me abrazó. Yo, oye, bueno, yo iba saliendo hacia la universidad en ese momento, ya me había perfumado y todo, bueno, está bien, gloria a Dios, le di eso. Pero hermano, le voy a decir algo, me fui con hambre a la universidad, pero dentro de mí me sentía bien. Y yo decía, tengo hambre, pero me siento bien porque sé que al menos yo podré comer más tarde, pero yo no sé si esa persona va a poder comer más tarde. Y a pesar de que la condición que tenía era una condición de indigente y muchas personas lo veían y no les importaba, oye, eso a mí me causó un dolor dentro de mí de que esa persona tuviera hambre o que al menos tuviera una necesidad y que yo pudiéndola suplir, aún sacrificándome lo que era para mí, yo no lo hiciera. Y al momento de hacerlo me sentí bien, aunque me quedé con hambre, pero me sentí bien. Alabado Jesús de Nazaret. Dios es bueno, hermanos. Nosotros hemos sido llamados a ser servidores, hermanos. Hemos sido llamados a ser servidores. Hemos sido llamados a ser servidores de nuestros hermanos. Hemos sido llamados a ser servidores en todo momento. Pues nosotros agradamos a Dios cuando nosotros servimos a nuestros hermanos. Pues eso es uno de los mandatos maravillosos que Dios nos ha dejado a través de la Escritura, de que no nos debemos preocupar tanto por nosotros mismos, sino por aquellos que están a nuestro alrededor.